Lo que decíamos, una banda de jóvenes denominada La Camorra está causando estragos, genera zozobra en la ciudad de Lambaré. Nuestro compañero Waldir Domínguez se encuentra precisamente en la zona donde al parecer tiene su asiento esta banda delincuencial. Waldir, adelante por favor. Sí, gracias Roberto, un saludo cordial para vos y igualmente también a los televidentes. Y estamos aquí en un barrio de la ciudad de Lambaré, ya después de haber hablado con la víctima. Quiero mostrarles lo que está escrito aquí por una de las murallas, aquí en una de la calle donde estamos, más o menos en la zona de la municipalidad de la ciudad, a unas cuantas cuadras, como a 15 a 20 cuadras aproximadamente, en un barrio aquí de la ciudad, La Camorra Solares. Dice el escrito aquí por una muralla principal aquí de la calle. Así se denomina este grupo que anda operando aquí por la zona de Lambaré. Igualmente, como dijiste Roberto, la última víctima fue Jorge Sánchez Viveros, un joven de 19 años que iba saliendo de un acontecimiento el fin de semana pasado. Hablamos del sábado ya amaneciendo para domingo, aproximadamente a las 4:30 aproximadamente, de un local en inmediaciones del Yacht y Golf Club Paraguayo, según nos Waldir, mencionaba en el transcurso de esta mañana. Conversamos con él también, sí. sí, solamente para que sepas que ahora estamos pasando las imágenes del momento en que se encuentra este joven con los integrantes de quienes serían los miembros de esta banda denominada La Camorra. Sí, porque él mencionó, esta mañana hablamos con él y él mencionó aproximadamente entre 11 a 15 personas fueron los jóvenes también que integraban este grupo La Camorra y que lo agredió brutalmente, inclusive el circuito cerrado, por lo menos las cámaras de seguridad de la zona pudo captar. Comentaba él que salía del acontecimiento y que encontró una billetera, su amigo encontró una billetera porque ellos estaban entre 4 personas. Estaba el joven Jorge, estaba su novia y 2 amigos más. Uno inclusive es extranjero que apenas hablaba español, nos decía esta mañana, y que encontró una billetera en la vereda y que cuando se agachó para alzar esa billetera y al intentar abrir, ya una persona se acerca al grupo y ya empieza sin mediar palabras a agredirlos, y de hecho también pudimos observar eso a través de las imágenes que pudo captar el circuito cerrado. ¿Cuál es el modus operandi de este grupo? Eso es lo más llamativo. Generalmente, y según las investigaciones que ellos mismos ya estaban haciendo, me refiero a la familia de Jorge Sánchez y también las informaciones proveídas a la Policía Nacional para que puedan investigar a este grupo, ellos operarían entre 15 personas aproximadamente en diferentes automóviles. Cuando estos jóvenes van saliendo de los acontecimientos, dejan deja un aparato, una billetera, como en este caso, por ejemplo, y cuando la persona encuentra, ahí ellos Se acercan a empiezan a reclamar. agredir. Exactamente, se acercan a reclamar y empiezan a agredir directamente a la persona que encuentra el objeto que deje en la calle, como en este caso pasó con Jorge, que dejó la billetera, dejaron la billetera, o por lo menos eso es lo que se presume, porque según testimonios que otras personas le brindaba también a Jorge y sus amigos, siempre actuaron de esa manera. Y nosotros A ver, estamos en Waldir, el barrio, sí. permitime nada más para comprender el modus operandi, de tal manera que la gente que está escuchando en sus hogares sepa perfectamente por ahí y atravesó por una situación similar. Ellos buscan o lo que hacen es predisponer a un enfrentamiento físico. Entonces va la persona, le reclama la devolución de eso que según dice le pertenece, pero provoca a esa otra persona de tal manera que reaccione. Así que una vez que se da este enfrentamiento cuerpo a cuerpo, aparecen los demás integrantes de la banda y ya empiezan a repartir golpes y sustraer todo lo que encuentren a su paso. Exactamente, eso lo mencionado también por Jorge, inclusive él hablaba de que tenía un reloj de una marca muy importante que costaba aproximadamente 5 millones de guaraníes, 4 millones y medio a 5, decía esta mañana, y que ese reloj fue justamente extraído por parte de estas personas inadaptadas, así como lo calificaba también la propia madre de la víctima, porque indignada también la señora se encontraba luego de este episodio que le sucedió a su hijo el fin de semana. Entiendo. ¿Me puedes decir la dirección exacta donde estás? En realidad desconozco totalmente, te soy sincero, Roberto, la calle no tiene nombres aquí, pero es de la avenida Cacique Lambaré a Sí. una cuadra aproximadamente, ya a unas, a ver,
15 a 18 cuadras aproximadamente a la mano izquierda de la municipalidad de Lambaré. O sea, yéndote hacia acceso sur sería, ¿verdad? Exactamente, exactamente, como para salir hacia acceso sur. Perfecto. Y ese sería el lugar por donde Don, operan los integrantes de este grupo denominado La Camorra. claro, según las informaciones que manejamos y según los escritos aquí por estas murallas también en la vía pública, esta sería la zona en donde ellos se reúnen normalmente, donde están operando también. Y evidentemente también según se maneja, ellos viven por esta zona, Roberto. Esa es Waldir, la información que manejamos, sí. aquí ya me informan que tenemos las notas que preparaste. No sé si es el momento de pasar o te querés referir a las personas que ya fueron individualizadas y que formarían parte de este grupo. Vos decidís cómo hacemos. Si los compañeros me ayudan con eso, vamos a escuchar lo que mencionaba también Jorge Sánchez Vivero. Primeramente la víctima, estamos hablando del joven de 19 años que recibió esta golpiza por parte de este grupo de jóvenes también, y posteriormente también a la mamá que se encuentra indignada. Compañeros, escuchemos. Revisó la billetera, estaba vacía, ni bien dejó la billetera en el suelo. En el video justamente también se ve que ellos ya habían retrocedido, el auto en el que estaban todos ya había retrocedido y ya se había bajado uno de los agresores. ¿Estaban a pie? Nosotros estábamos a pie, sí señor. Se baja uno de los agresores, le empuja sin decir absolutamente nada a nadie, le empuja a mi amigo belga y agarra la billetera. En primer lugar, la amiga de mi novia que estaba con nosotros le identificó, les vio y me dijo 3 nombres. Después nos cruzamos con 2 personas que estaban saliendo de la fiesta después de que ya me hayan pegado todo y nos dijo, mira, estos son de un grupo que se llama La Camorra, estos siempre hacen eso y le roban a la gente, le pegan, son peligrosos. Yo creo que hoy esto ocurre a cualquier hora y en cualquier lugar. Impotencia total, nos sentimos como ciudadanos comunes totalmente desprotegidos y como padres preocupados. ¿Qué es lo que nos espera, verdad? Bueno, palabra de la señora Marta Viveros, que es la madre justamente de este joven que recibió la brutal golpiza por parte de este grupo de jóvenes que se denomina por lo menos La Camorra Solares, según la información que manejamos. Y como les decía, compañeros, esta sería la zona donde opera este grupo de jóvenes, Roberto. Así es, Waldir. Te escuché decir antes, cuando empezabas a relatar este hecho, que la familia de este joven realizó una investigación propia para lograr identificar a los responsables de esta golpiza. Decía también el propio Jorge Sánchez que él recibió información de unos amigos que fueron víctimas de un evento similar y al hacer el cruce de datos, ellos pudieron identificar por lo menos a 5 integrantes de esta banda. Y el que le propina la primera trompada, por decirlo de alguna manera, al joven Jorge Sánchez, según él, está identificado como Rodrigo Ariel Rodríguez. Es el que viene por detrás y le da esa primera trompada a Jorge Sánchez. Luego, ahí está, el que pega es Rodrigo Ariel Rodríguez, que no estoy seguro que sea el que acabamos de mostrar en la fotografía. Rodrigo Ariel Rodríguez es su perfil en Facebook. Y según la descripción que hace de su perfil en Facebook, está vinculado a un club de fútbol en la zona de Lambaré. Él sería el agresor, uno de los agresores. Y este joven Jorge Sánchez también logró identificar a José Bernal, a Brian Thompson, a Matías Saucedo. Ahí está Brian Thompson, sería su perfil en Facebook. Vamos siguiendo el paso a paso. Este sería Matías Saucedo, uno de los integrantes, Brian Thompson y también a Francisco Sánchez Negrete, que sería otro de los integrantes de esta banda denominada La Camorra y que está causando estragos, está generando zozobra en la zona de Lambaré porque el modus operandi, de acuerdo a lo que recogió como dato Jorge Sánchez con otras víctimas, sería exactamente igual.
simulan haber extraviado un objeto de valor, esperan que la víctima, que ya fue plenamente identificada y estudiada, tome ese objeto de valor y allí aparece a reclamar la propiedad de ese bien. Propician una discusión, alteran a la persona que encontró ese objeto de tal manera que pueda reaccionar. Una vez que este joven, que en realidad el primero de la banda, se ofrece a pecho gentil para resultar agraviado, de tal manera a dar legitimidad a esa reacción de sus compañeros que en teoría van en defensa de un amigo agredido y allí aprovechan la situación para sustraer las pertenencias de los que ya fueron seleccionados como víctimas de ocasión, Waldir. Exactamente, eso mismo comentó esta mañana Jorge Sánchez, que es víctima justamente. Él hablaba de que en un momento dado, cuando él ya estaba siendo agredido por una de las personas a quien ya estuviste mencionando, Roberto, en ese momento los demás integrantes que estaban aguardando en Rodados, hablaba de 3 automóviles por lo menos, lo que él pudo identificar, y que empezaban a salir de esos vehículos dirigiéndose hacia él, y en algún momento dado él dice que se cae al asfalto, al piso, y lo empiezan a golpear, y también lo despojaron en ese momento de su reloj, valuado aproximadamente de 4 millones a 5 millones aproximadamente, lo decía Roberto. Entonces, esa es la forma en que operaría este grupo según las investigaciones propias de la víctima también, porque como dijiste, él se encontró con otras personas ya posterior a la agresión que recibió, se encontró con otra persona saliendo de ese evento y ahí le explicaron, diciéndole que esa es la forma en que opera este grupo y que son aproximadamente 15 personas, son jóvenes, decía la propia víctima también. Perfecto, Waldir. No sabes si es que ya se hizo una denuncia formal ante la fiscalía. ¿Hay algún agente fiscal que ya esté asignado a este caso? Lo que sí hicimos fue acercarnos hasta la comisaría 13 metropolitana, mejor dicho, que estuvo tomando el caso, y ya ellos tienen los datos de estas personas sindicadas justamente por Jorge también, y las investigaciones ya quedan directamente en manos de la Policía Nacional, y por otro lado también averiguaremos en el transcurso de la tarde si ya toma la causa alguna sede del Ministerio Público también, Roberto. Perfecto.